Un hombre negro sin hogar salva a un niño blanco de los acosadores y se sorprende al descubrir quién es el padre del niño. El parque era el santuario de Malik. Era donde podía sentarse en relativa paz, con la espalda apoyada en la áspera corteza de un alto roble mientras el mundo seguía adelante sin él. Por un momento, Malik casi pudo olvidar el peso de su mundo. Entonces lo escuchó. Un grito agudo, seguido de la risa cruel de niños mayores. Los ojos de Malik se dirigieron rápidamente hacia el patio de juegos donde un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, estaba rodeado por un grupo de niños de aspecto rudo. El niño, con el rostro pálido de miedo, agarraba su mochila como si fuera lo único que lo mantenía a salvo. «Por favor, detente». El niño gimió, su voz apenas audible por encima de las burlas del acosador. Malik apretó el agarre alrededor de la tela desgastada de su abrigo. Su instinto le dijo que se mantuviera al margen, para evitar problemas. Pero entonces vio al líder del grupo. Un chico alto con una mueca de desprecio estampada en su cara, empujó al chico más pequeño con tanta fuerza que tropezó y cayó al suelo. ¿Crees que eres mejor que nosotros porque tu papá es rico? El líder se burló, pateando tierra en la cara del chico. Los otros se rieron, alentándolo. El corazón de Malik latía con fuerza en su pecho. Conocía esa mirada en los ojos del matón. Era la misma mirada que había visto en el espejo cuando era un adolescente, enojado y perdido. Pero este chico no se merecía esto. Nadie lo merecía. Sin pensar, Malik se levantó de su lugar debajo del árbol y comenzó a caminar hacia el grupo. Sus pasos eran lentos pero deliberados, cada uno resonando en su mente como una cuenta regresiva. «Hola». Malik gritó, su voz firme pero tranquila. Los matones no lo escucharon al principio, demasiado atrapados en su juego cruel. «Dije hola». El líder finalmente levantó la vista, su expresión cambiando de diversión a irritación. «¿Qué quieres, viejo?». Se burló, tratando de cubrir su sorpresa con bravuconería. «Déjenlo en paz», dijo Malik, sus ojos fijos en los matones. No levantó la voz, pero había un tono cortante en su tono que hizo que los chicos se detuvieran. «¿Y quién nos va a obligar?». Uno de los otros chicos se burló, aunque dio un paso atrás, inseguro del hombre que estaba frente a ellos. Malik no respondió. Simplemente los miró fijamente, con la mirada firme, como si los desafiara a que lo pusieran a prueba. Por un momento hubo silencio, y en ese silencio, el líder pareció darse cuenta de que esta no era una pelea que valiera la pena iniciar. «Vamos, vámonos», murmuró el líder, metiendo las manos en los bolsillos. Se dio la vuelta, los demás lo siguieron de mala gana. «Este chico no vale la pena». Malik los vio dejar sus músculos tensos hasta que estuvieron fuera de la vista. Solo entonces dirigió su atención al chico en el suelo. «¿Estás bien, chico?», preguntó Malik, su voz se suavizó mientras se arrodillaba junto al chico. El chico lo miró con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Asintió, pero su pequeño cuerpo temblaba. Malik le ofreció la mano y, tras un momento de vacilación, el chico la tomó y dejó que Malik lo ayudara a ponerse de pie. «Gracias», susurró el chico, apretando fuertemente su mochila contra su pecho. No sabía qué hacer. «No necesitas agradecerme», dijo Malik, mientras le quitaba un poco de tierra del hombro. «Esos niños son solo matones. No son tan duros como actúan». El chico asintió de nuevo, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Soy Isen», dijo, con la voz todavía temblorosa. «Malik», respondió, dándole al chico una pequeña sonrisa. «No deberías estar aquí solo. ¿Dónde están tus padres?». «Mi papá vendrá a recogerme», dijo Isen, mirando nerviosamente alrededor del parque como si esperara que los matones regresaran en cualquier momento. Malik miró a su alrededor y notó por primera vez la ropa cara que llevaba Isen y la mochila de alta gama que colgaba de su hombro. Este chico era de un mundo diferente, uno muy alejado de la realidad de Malik. Pero en este momento, eso no importaba. «Está bien», dijo Malik, su voz firme y tranquilizadora. «¿Qué tal si espero contigo hasta que llegue?». Los ojos de Isen se iluminaron ante la oferta y asintió con entusiasmo.
Malik lo llevó al banco en el que había estado sentado antes y se sentaron juntos. La tensión en el aire se disipó lentamente. No hablaron mucho después de eso, pero el silencio era cómodo. Isen pareció relajarse, solo sabiendo que alguien estaba allí, alguien que no permitiría que los acosadores lo lastimaran nuevamente. Malik se sentó en silencio, vigilando la entrada del parque, medio esperando que los problemas los encontraran nuevamente. Pasaron los minutos y finalmente un elegante auto negro se detuvo en el borde del parque. El rostro de Isen se iluminó y se puso de pie de un salto. Malik también se puso de pie, mirando como un hombre alto con un traje elegante salía del auto. Sus ojos inmediatamente se clavaron en Isen. «Papá». Isen llamó, corriendo hacia él. El rostro severo del hombre se suavizó cuando vio a su hijo y se arrodilló para abrazarlo. «¿Estás bien? ¿Isen? ¿Qué pasó?». Isen señaló a Malik, quien ahora estaba parado a unos pasos de distancia, con las manos metidas en los bolsillos. «Papá, este es Malik. Me ayudó cuando algunos niños se estaban metiendo conmigo». James West, el padre de Isen, se puso de pie y miró a Malik. Su expresión se endureció ligeramente. «Gracias por ayudar a mi hijo», dijo, su tono educado pero distante. Malik asintió, sus ojos se encontraron con los de James brevemente antes de caer al suelo. «Solo me alegro de que esté bien». James no respondió de inmediato. En cambio, puso una mano sobre el hombro de Isen y comenzó a guiarlo hacia el auto. «Tenemos que irnos, Isen. Dile adiós». Isen miró a Malik con el ceño ligeramente fruncido. «Adiós, Malik». «Gracias». «Cuídate, chico», respondió Malik, forzando una sonrisa. Observó cómo subían al coche y se marchaban, dejándolo solo una vez más en el parque. Cuando el sonido del coche se desvaneció en la distancia, Malik dejó escapar un largo suspiro y se volvió hacia su lugar bajo el árbol. Se sentó, ajustándose más el abrigo a su alrededor mientras el viento otoñal comenzaba a levantarse. El mundo seguía adelante como siempre lo hacía. Pero hoy, por un breve momento, Malik había marcado una diferencia. Se reclinó contra el árbol y cerró los ojos. Mañana la lucha continuaría, pero al menos por ahora, tenía algo a lo que aferrarse. Un recordatorio de que, a pesar de todo, todavía podía hacer algo bueno en este mundo. Malik se reclinó contra el banco, con los ojos medio cerrados mientras escuchaba el susurro de las hojas en lo alto. La adrenalina que lo había invadido durante la confrontación se estaba desvaneciendo, dejando atrás un dolor sordo en los huesos. No había estado en una pelea, pero la tensión del momento, los recuerdos que despertó, lo dejaron cansado. Pensó que el chico se habría ido con su padre sin mirar atrás, pero en cambio sintió una presencia a su lado. Al abrir los ojos, encontró a Isen de pie allí, agarrando su mochila con fuerza, una mirada vacilante en su rostro. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó Isen, su voz pequeña e incierta. Malik arqueó una ceja, sorprendido. «¿No deberías estar con tu papá?». Isen miró hacia la entrada del parque, por donde se había ido el auto. «Está regresando. Solo tenía que atender una llamada». Malik asintió lentamente. No estaba acostumbrado a que la gente se quedara después de haber obtenido lo que necesitaban de él. Pero había algo en los ojos del chico, tal vez curiosidad o gratitud, que impidió que Malik lo ignorara. Se movió en el banco, dejando lugar para Isen. «Claro, chico», dijo Malik, palmeando el lugar a su lado. «Toma asiento». Isen se subió al banco, con las piernas balanceándose por encima del suelo. Por un momento se quedaron sentados en silencio, los sonidos del parque llenaron el espacio entre ellos. Malik estaba contento de dejarlo así, pero podía sentir los ojos del chico sobre él, como si Isen estuviera tratando de descifrar algo que no podía entender. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Isen, de repente, rompiendo el silencio. Malik no respondió de inmediato. No estaba acostumbrado a explicarse, especialmente no a un niño. Pero algo en la seriedad de Isen le hizo considerar la pregunta seriamente. «Porque necesitabas ayuda», dijo Malik finalmente, su voz tranquila pero firme. «Nadie debería tener que enfrentar eso solo». Isen frunció el ceño,
como si tratara de entender. Pero ni siquiera me conoces. Malik se rió entre dientes suavemente, el sonido fue más un suspiro que otra cosa. No es necesario. Ayudar a alguien no significa que tengas que conocerlo. A veces es suficiente con solo estar allí. Isen pareció meditar sobre esto, con el ceño fruncido mientras pensaba. ¿Vives aquí?, preguntó, mirando alrededor del parque como si esperara encontrar una casa escondida entre los árboles. En cierto modo, Malik respondió, evitando la pregunta directamente. Estoy por aquí a menudo. Isen no insistió más, pero Malik podía ver las ruedas girando en su joven mente. Había una agudeza en la mirada del niño que le recordaba a Malik a sí mismo a esa edad, siempre cuestionando, siempre tratando de darle sentido al mundo. ¿Tienes hijos?, preguntó Isen, sorprendiendo a Malik nuevamente con su franqueza. No, no tengo, dijo Malik, sacudiendo la cabeza, nunca había tenido una familia como esa. Isen inclinó la cabeza, la curiosidad brillaba en sus ojos. ¿Por qué no? Malik vaciló, sorprendido por la inocente pregunta. ¿Cómo podía explicar las decisiones, los errores, los giros del destino que lo habían llevado a ese punto? No quería agobiar al chico con la historia de su vida, una historia llena de más altibajos que subidas. La vida simplemente no resultó así para mí, dijo Malik, simplemente, esperando que fuera suficiente. Isen pareció sentir que era mejor dejar ese tema de lado, y asintió, su atención se desplazó de nuevo al parque. Se sentaron en silencio durante unos momentos, el silencio cómodo regresó. Después de un rato, Isen habló de nuevo, su voz un poco más suave. ¿Te sientes solo? Malik parpadeó, sorprendido por la pregunta. La soledad era algo a lo que se había acostumbrado, algo que rara vez reconocía, incluso para sí mismo. Era como un abrigo viejo que usaba a diario, deshilachado en los bordes, pero familiar. A veces, admitió Malik, su voz apenas por encima de un susurro. Pero te acostumbras. Isen no dijo nada de inmediato. En cambio, se puso la mochila en el regazo y jugueteó con la cremallera. Yo también me siento solo, dijo finalmente, con una voz tan tranquila que Malik casi no la oyó. Malik miró al niño, sorprendido. Isen tenía un padre que claramente se preocupaba por él, una vida que desde afuera parecía llena de todo lo que un niño podría necesitar. Pero la soledad no discriminaba. Se infiltraba en los corazones de los ricos y los pobres por igual. ¿Por qué te sientes solo?, preguntó Malik con suavidad, teniendo cuidado de no entrometerse demasiado. Isen se encogió de hombros, con la mirada baja. Mi papá siempre está ocupado. Es abogado, así que trabaja mucho. No lo veo mucho. Malik asintió, entendiendo más de lo que dejaba ver. Sabía lo que era querer el tiempo y la atención de alguien solo para descubrir que siempre estaba fuera de su alcance. Era un tipo diferente de soledad, pero igual de dolorosa. Pero él se preocupa por ti, dijo Malik, tratando de ofrecerle algo de consuelo. Puedes notarlo solo por la forma en que se apresuró a venir aquí cuando supo que estabas en problemas. Isen sonrió levemente ante eso, aunque la tristeza no abandonó por completo sus ojos. Sí, lo sé. Pero desearía que no estuviera tan ocupado todo el tiempo. Malik no tenía una solución para eso. No podía decirle al niño que las cosas mejorarían mágicamente o que su padre de repente tendría más tiempo. La vida no funcionaba de esa manera y Malik no era de los que daban falsas esperanzas. En cambio, se acercó y le dio un suave apretón en el hombro a Isen. Eres un niño fuerte. No lo olvides. Isen miró a Malik, con los ojos muy abiertos y buscando. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero antes de que pudiera, el sonido de pasos los interrumpió. James Wast estaba caminando de regreso hacia ellos, con su teléfono en la mano, el ceño fruncido en su rostro se suavizó cuando vio a Isen. Isen guardó el teléfono en el bolsillo y se acercó al banco, saludando cortésmente a Malik con la cabeza. Gracias por vigilarlo, dijo James, su tono todavía formal pero menos distante que antes. No hay problema, respondió Malik, levantándose del banco. Me alegro de que esté a salvo.
James puso una mano sobre el hombro de Isen, guiándolo fuera del banco. Deberíamos irnos, Isen. Isen no se movió de inmediato. Miró a Malik, con una pregunta en sus ojos, pero fuera lo que fuera, no la preguntó. En cambio, solo asintió, su pequeña mano agarrando la más grande de su padre. ¿Te veré de nuevo?, preguntó Isen, su voz esperanzada. Malik miró a James, quien lo observó con atención antes de volverse hacia Isen. Tal vez. Cuídate, ¿de acuerdo? Isen sonrió con una pequeña y genuina sonrisa antes de permitir que su padre lo guiara. Malik los vio irse, su corazón un poco más ligero de lo que había estado antes. Mientras se alejaban, Isen miró por encima del hombro y saludó. Malik levantó una mano en respuesta, con una extraña sonrisa en los labios. Se quedó en el parque hasta que el sol se escondió en el horizonte y los últimos rastros de la luz del día desaparecieron. Por primera vez en mucho tiempo, Malik sintió que la soledad que soportaba no era tan pesada como solía ser. Había hecho una conexión, aunque breve, con alguien que lo veía no como un hombre sin hogar, sino como una persona que había hecho una diferencia. Y eso, por ahora, era suficiente. James West agarró el volante, su mente dando vueltas mientras recorría las calles de la ciudad. Isen estaba sentado tranquilamente en el asiento trasero, inusualmente sumiso, su pequeño rostro presionado contra la ventana. James echó un vistazo a su hijo a través del espejo retrovisor, la preocupación lo carcomía. Isen había estado callado desde que salieron del parque y James sabía que algo lo estaba molestando. Pero más que eso, James no podía quitarse la imagen del hombre, Malik, que había estado sentado con Isen en ese banco. La ropa del hombre era vieja y desgastada, sus ojos cansados y distantes. James había visto a personas como él antes, personas que vivían al margen, olvidadas por la sociedad, luchando solo por sobrevivir. Siempre había tenido cuidado de mantener la distancia, de proteger a Isen de ese mundo. No porque le faltara compasión, sino porque era un mundo lleno de peligros, que no siempre podía predecir o controlar. Sin embargo, ese mismo mundo había chocado con el suyo hoy, y lo había perturbado de maneras que no entendía del todo. ¿Papá? La voz de Isen rompió el silencio, sacando a James de sus pensamientos. Sí, amigo, respondió James, tratando de sonar lo más tranquilo posible. ¿Por qué teníamos que irnos tan rápido? La voz de Isen era suave, teñida de decepción. James respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. Simplemente no quería hacerte esperar ahí afuera. Sé que has tenido un día difícil. Isen no parecía satisfecho con la respuesta. Se movió en su asiento, sus pequeñas manos jugueteando con la correa de su mochila. Pero Malik era agradable. Me ayudó cuando esos niños eran malos. Lo sé, dijo James, su tono ahora más suave. Y realmente le estoy agradecido por eso. Entonces, ¿por qué actuaste como si no quisieras que hablara con él? La pregunta de Isen quedó flotando en el aire, la inocencia detrás de ella hizo que a James se le oprimiera el pecho. James dudó, sin saber cómo explicarle sus preocupaciones a su hijo sin sonar crítico o injusto. Sabía que el mundo no era blanco y negro, pero como padre, su instinto era proteger, incluso si eso significaba pecar de cauteloso. Isen, a veces las personas que no conocemos pueden tener sus propios problemas, comenzó James con cuidado. No es que sean malas, pero tenemos que ser cuidadosos. Especialmente cuando no sabemos mucho sobre ellas. Isen se quedó callado por un momento, procesando las palabras de su padre. Pero ni siquiera hablaste con él. ¿Cómo sabes que tiene problemas? James suspiró, pasándose una mano por el cabello. Isen era un niño inteligente. Demasiado inteligente a veces. No siempre se trata de lo que la gente dice, amigo. Se trata de lo que puedes ver. Malik. Bueno, puede que esté pasando por momentos difíciles. Solo quiero asegurarme de que estés a salvo. Pero él estaba a salvo, insistió Isen, con un dejo de frustración en su voz. Él fue el único que me ayudó cuando esos chicos se portaron mal. Ni siquiera pidió nada. Solo quería ayudar. James frunció el ceño y apretó el volante.
Las palabras de Isen resonaron en su mente. Era cierto. Malik no había pedido nada, no había mostrado ningún signo de segundas intenciones. Pero James no podía quitarse de encima la inquietud que persistía, el instinto protector que se encendía cada vez que Isen estaba involucrado. Se detuvieron frente a su casa, una gran estructura moderna en un vecindario tranquilo y exclusivo. El camino de entrada estaba bordeado de setos prolijamente recortados y las luces del porche parpadeaban cuando se acercaban. James aparcó el coche y se giró para mirar a Isen, que seguía mirando por la ventana. «Escucha, Isen», dijo James con suavidad. «No digo que Malik sea una mala persona. Puede que sea un buen hombre que solo necesita ayuda. Pero como tu padre, es mi trabajo asegurarme de que siempre estés a salvo. Pase lo que pase». Isen finalmente miró a su padre, sus ojos buscando el rostro de James. «Siempre estás trabajando, papá. No estás aquí mucho. Pero hoy Malik estaba allí». Las palabras golpearon a James como un puñetazo en el estómago. Sabía que Isen lo extrañaba, sabía que su exigente trabajo a menudo lo mantenía lejos de casa más tiempo del que le gustaría, pero escucharlo de su hijo tan claramente y sin acusación lo hizo aún más doloroso. James respiró profundamente, su determinación se suavizó. «Lo sé, amigo. Y lo siento por eso. Intentaré estar más cerca, ¿de acuerdo?». Isen asintió, aunque la tristeza en sus ojos permaneció. «¿Podemos volver a ver a Malik?». James no estaba seguro de cómo responder. Por un lado, quería respetar los sentimientos de Isen. Después de todo, Malik había estado allí cuando su hijo necesitaba ayuda. Por otro lado, los instintos de James le gritaban que mantuviera a Isen alejado de cualquier riesgo potencial. «Lo pensaré», dijo James, sin querer hacer una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. «Entremos y cenemos algo, ¿de acuerdo?». Isen asintió de nuevo, sus hombros se hundieron ligeramente mientras salía del auto. James lo siguió, con sus pensamientos pesados mientras entraban a la casa. La calidez y la comodidad del hogar generalmente le traían cierta medida de paz, pero esta noche la inquietud persistía. La cena fue tranquila, la charla habitual reemplazada por un silencio contemplativo. Isen picoteó su comida, su mente claramente estaba en otra parte. James intentó entablar una conversación con él, pero las respuestas del chico fueron breves, sus pensamientos todavía estaban en Malik y en los eventos del día. Después de la cena, Isen se dirigió a su habitación, dejando a James solo en la mesa de la cocina. Se reclinó en su silla, mirando el plato vacío frente a él. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Gratitud hacia Malik por proteger a Isen, preocupación por las intenciones del hombre y culpa por cómo había manejado la situación. No podía ignorar el hecho de que Malik había hecho algo que él no había podido hacer, estar ahí para Isen cuando necesitaba a alguien. Pero la actitud protectora de James, su necesidad de controlar la situación, había eclipsado su gratitud. Y ahora se preguntaba si había tomado la decisión correcta. James se apartó de la mesa y entró en su estudio, donde pilas de expedientes y documentos legales abarrotaban su escritorio. Su trabajo era su vida. Era bueno en eso, respetado por eso. Pero también le había costado tiempo con su hijo. Tiempo que no podía recuperar. Se sentó en el escritorio, abrió uno de los archivos, pero las palabras se desdibujaron ante sus ojos. Todo lo que podía ver era el rostro de Isen, su decepción, su anhelo por algo que James no siempre podía proporcionar. Con un suspiro, James cerró el archivo y se reclinó en su silla. Sabía que no podía resolver todo con trabajo y que no podía proteger a Isen de todo el dolor, pero podía intentar comprender, estar ahí para su hijo de una manera que no siempre le salía de forma natural. Y tal vez, solo tal vez, eso significara darle a Malik una oportunidad real, de demostrar que sus intenciones eran tan buenas como parecían. James hizo una nota mental para visitar el parque de nuevo, esta vez con la mente abierta. Tal vez Malik no era solo un hombre necesitado, sino alguien que podía enseñarles a ambos algo sobre la amabilidad, sobre estar presente en un mundo que a menudo los llevaba en direcciones diferentes. La idea era inquietante, pero también extrañamente reconfortante.
Por ahora, era suficiente saber que podía intentarlo. El sábado siguiente amaneció con un cielo azul claro, el tipo de mañana que parecía pedir a gritos una salida. James podía oír a los pájaros piar afuera mientras estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando fijamente su taza de café, sumido en sus pensamientos. Ethan estaba arriba, todavía preparándose. Hoy iban a volver al parque. James había luchado con la decisión toda la semana. Su reticencia inicial a llevar a Ethan de vuelta al parque, para posiblemente encontrarse con Malik de nuevo, había dado paso gradualmente a un sentido de responsabilidad. Ethan había tenido razón. Malik había estado allí para él cuando importaba. Lo mínimo que James podía hacer era darle al hombre una oportunidad justa. No estaba seguro de lo que le diría a Malik si lo veía. El hombre había salvado a su hijo de sufrir daño, una deuda que James sentía profundamente. Pero también había una cautela que no podía sacudirse por completo. James había construido su vida sobre la cautela, sobre la gestión cuidadosa de los riesgos, ya fuera en la sala del tribunal o en su vida personal. Pero hoy estaba saliendo de esa zona de confort, impulsado por una mezcla de gratitud y la necesidad de dar ejemplo a su hijo. «Papá, ¿nos vamos?». La voz de Ethan interrumpió la ensoñación de James. El chico estaba de pie al pie de las escaleras, con el rostro iluminado por la anticipación. Ya llevaba su gorra de béisbol favorita, su pequeña mochila colgada sobre un hombro. James logró sonreír, dejando a un lado sus dudas. «Sí, nos vamos. Pongámonos en marcha antes de que haga demasiado calor». El camino hacia el parque fue tranquilo, pero no era el silencio tenso que había llenado el auto a principios de semana. Ethan tarareaba suavemente para sí mismo, su emoción era palpable, mientras James se concentraba en la carretera, pensando en lo que podría decir si se encontraban con Malik. Cuando llegaron, el parque ya estaba lleno de actividad. Las familias habían salido a caminar, los niños corrían por el patio de juegos y los corredores hacían sus rondas. James escudriñó el área mientras entraban, sus ojos buscando instintivamente la figura familiar que había visto unos días antes. «¿Crees que Malik estará aquí?», preguntó Ethan, con voz esperanzada. James dudó, no quería darle esperanzas a Ethan. «Tal vez. Ya veremos». Caminaron por el parque, pasando por el lugar donde habían acosado a Ethan. James sintió una punzada de culpa al recordar lo rápido que había querido irse ese día, para distanciar a Ethan de toda la situación. Pero al ver el parque ahora lleno de vida y energía, entendió por qué Ethan había querido regresar. Había algo reconfortante en la familiaridad del lugar, incluso con los recuerdos de lo que había sucedido. Cuando doblaron una esquina cerca de un grupo de árboles, James vio a Malik sentado en un banco, su postura relajada pero sus ojos vigilantes. Vestía la misma ropa que antes, una chaqueta muy gastada sobre una camisa descolorida, pero había una calma en el que no había estado allí durante su primer encuentro. Parecía perdido en sus pensamientos, su mirada enfocada en algo en la distancia, hasta que el grito emocionado de Ethan lo sacó de su estado. «Malik». Ethan llamó, corriendo hacia el banco. Malik levantó la vista, la sorpresa se reflejó en su rostro, seguida de una sonrisa que suavizó sus rasgos. Se puso de pie cuando Ethan se acercó, agachándose para encontrarse con el chico a la altura de los ojos. «Hola». «Es broma», dijo Malik, su voz cálida. «No esperaba volver a verte tan pronto». Ethan sonrió, su rostro se iluminó. «Volvimos a verte, ¿verdad, papá?». James, que había estado caminando unos pasos detrás, los alcanzó. Asintió, sintiéndose un poco incómodo pero decidido a superarlo. «Sí, pensamos que pasaríamos por el parque otra vez». Malik se enderezó, su expresión cautelosa cuando encontró la mirada de James. «Me alegro de que lo hicieras», dijo simplemente. Hubo una pausa, un momento en el que ninguno de los dos parecía saber qué decir. Fue Ethan quien rompió el silencio, tirando de la mano de Malik. «¿Jugarás a la pelota con nosotros?», preguntó Ethan, con los ojos muy abiertos por la esperanza. Malik miró a James como si buscara su aprobación. James asintió levemente, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Claro, si quieres». La sonrisa de Malik regresó,
esta vez más genuina. Está bien. Pero te lo advierto, no soy tan rápido como solía ser. Ethan se rió, sacando ya una pequeña pelota de béisbol de su mochila. Se la entregó a Malik antes de correr unos pasos, su emoción contagiosa. James observó cómo Malik y Ethan comenzaron a lanzar la pelota de un lado a otro, su risa se mezclaba con los sonidos del parque. Al principio se quedó al margen, observando la forma en que Malik interactuaba con su hijo. Había una facilidad, una relación natural que James no pudo evitar admirar. Malik era paciente, alentador, nunca dejaba que la pelota permaneciera en el suelo por mucho tiempo. Trataba a Ethan no solo con amabilidad, sino con un respeto que James se encontró apreciando más con cada momento que pasaba. ¿Por qué no te unes a nosotros? Malik llamó a James después de un rato, lanzándole la pelota con una sonrisa. James atrapó la pelota, sorprendido por la invitación. No esperaba que lo incluyeran tan pronto, pero el tono genuino en la voz de Malik dejó en claro que la oferta era sincera. Con una sonrisa, James entró al juego y le devolvió la pelota a Ethan, quien la atrapó con un grito triunfal. Los tres jugaron juntos, la tensión que había persistido entre James y Malik se disolvió lentamente a medida que avanzaba el juego. No hubo conversaciones profundas, ni preguntas inquisitivas, solo la simple alegría compartida de un juego de atrapar la pelota. Mientras jugaban, James se relajó de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Estaba acostumbrado a tener el control, a analizar cada situación desde todos los ángulos. Pero aquí, bajo el cálido sol, con la risa de su hijo llenando el aire, dejó ir esa necesidad, aunque fuera por un rato. Se dio cuenta de que Malik no era solo un extraño que había salvado a su hijo. Era un hombre con su propia historia, sus propias luchas y tal vez su propia necesidad de conexión. Después de aproximadamente una hora, finalmente dieron por finalizado el día, todos un poco sin aliento pero sonrientes. Ethan estaba sonrojado de felicidad, su reticencia anterior había desaparecido por completo. James podía ver cuánto significaba este momento para él, cuánto lo había necesitado. Gracias por jugar con nosotros, dijo Ethan mientras caminaban de regreso hacia la entrada del parque. Cuando quieras, niño, respondió Malik, alborotando el cabello de Ethan. Se volvió hacia James, su tono cambió ligeramente. Y gracias por darme una oportunidad. James asintió, encontrando la mirada de Malik. Soy yo quien debería agradecerte por lo que hiciste por Ethan. Yo. Al principio no estaba seguro, pero ahora puedo ver que eres un buen hombre, Malik. Malik sonrió, con un leve rastro de tristeza en sus ojos. He cometido mi parte de errores, señor Oeste, pero estoy tratando de compensarlos. James consideró ese sentimiento, una punzada de comprensión. Todos tenían sus propias batallas, sus propios arrepentimientos. El viaje de Malik había sido claramente difícil, pero era uno que todavía estaba recorriendo, todavía tratando de encontrar su camino. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente, dijo James, la oferta viniendo de un lugar que no había esperado. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en preguntar. Malik parecía sorprendido, pero había gratitud en sus ojos. Lo aprecio. Más de lo que crees. Intercambiaron una mirada, un entendimiento mutuo pasando entre ellos. No era el comienzo de una amistad, todavía no, pero era el comienzo de algo, un puente entre dos vidas muy diferentes. Cuando se separaron, con Ethan saludando a Malik por última vez, James sintió una sensación de paz invadirlo. Las dudas que lo habían plagado antes todavía estaban allí, pero ahora estaban más tranquilas, eclipsadas por la sensación de que había hecho lo correcto. Malik había protegido a su hijo cuando él no podía, y ahora, de alguna manera, James había correspondido esa bondad. Pero más que eso, le había mostrado a Ethan lo que significaba confiar, darle una oportunidad a la gente, incluso cuando no era fácil. Y por eso, James sintió una sensación de orgullo que lo calentó de adentro hacia afuera. Mientras conducían a casa con Ethan charlando alegremente en el asiento trasero, James se dio cuenta de que hoy había sido más que un simple regreso al parque. Había sido un paso adelante para todos ellos. El siguiente fin de semana llegó más rápido de lo que James esperaba.
Se encontró esperándolo con ansias, aunque no lo hubiera admitido en voz alta. La semana pasada había estado ocupada con el trabajo, la rutina habitual de casos y comparecencias ante el tribunal. Pero en los momentos de tranquilidad entre medio, sus pensamientos a menudo volvían a ese día en el parque, más específicamente a Malik. James siempre se había enorgullecido de su capacidad para leer a la gente. En su línea de trabajo, era una habilidad que a menudo significaba la diferencia entre ganar o perder un caso. Pero Malik lo había desequilibrado. Había algo en el hombre que no encajaba perfectamente en las categorías que James solía usar para clasificar a las personas. Malik había salvado a su hijo, sí, pero había más en él, capas que James aún no podía ver, pero quería entender. Fue esta curiosidad, mezclada con un creciente respeto, lo que llevó a James a sugerir otro viaje al parque. Ethan estaba muy ansioso, prácticamente saltando de emoción ante la idea. Y así, con un sentido de propósito que sorprendió incluso a él mismo, James llenó una pequeña hielera con sándwiches y bebidas, un gesto que se sintió a la vez casual y significativo. Llegaron al parque justo antes del mediodía. El día era cálido, pero una suave brisa mantenía a raya el calor. Las familias estaban afuera disfrutando del sol, las risas de los niños resonaban entre los árboles mientras caminaban hacia el banco familiar. James vio a Malik sentado en el mismo lugar que antes, su postura relajada pero su mirada pensativa. «Papá, ahí está». La voz de Ethan interrumpió los pensamientos de James, y antes de que pudiera responder, el niño ya estaba corriendo delante. Malik levantó la vista y sonrió al ver que Ethan se acercaba. Se puso de pie para saludar al chico y se agachó para chocarle los hocico. Cuando James lo alcanzó, los dos ya estaban enfrascados en una conversación. Ethan contaba con entusiasmo su semana en la escuela. «Hola, Malik», dijo James, asintiendo con la cabeza mientras se acercaba. «James», respondió Malik, enderezándose. Había una calidez en su voz que no había estado allí antes, una familiaridad que hizo que el saludo se sintiera más genuino. James señaló la hielera que llevaba. «Trajimos algo de almuerzo si quieres acompañarnos». Los ojos de Malik parpadearon con sorpresa, pero asintió rápidamente. «Me gustaría eso». Encontraron un lugar debajo de un gran roble, la sombra proporcionaba un respiro bienvenido del sol. James extendió una manta y todos se acomodaron, Ethan hundiéndose en su sándwich con el entusiasmo que solo un niño podría reunir. Durante un rato, los tres comieron en un silencio agradable, interrumpido por algún comentario ocasional de Ethan sobre la escuela o el parque. No fue hasta que terminaron de comer que James decidió abordar el tema que había estado en su mente toda la semana. «Malik», comenzó James, con un tono cuidadoso. «He estado pensando mucho en lo que dijiste la última vez. Sobre compensar los errores». La expresión de Malik cambió, la sonrisa fácil se desvaneció ligeramente y una mirada más cautelosa tomó su lugar. Dejó su botella de agua, con las manos apoyadas en su regazo. «Sí». James asintió, eligiendo sus palabras con cuidado. «No quiero entrometerme, pero creo que podría ayudar si hablas de ello. A veces, compartir tu historia puede ser una forma de avanzar». Malik miró hacia otro lado, con la mirada fija en un punto en la distancia. Por un momento, James se preocupó de haberse cedido, de haber presionado demasiado, pero entonces Malik suspiró, un sonido profundo y cansado, y cuando habló, su voz era baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. «Es una larga historia, James, y no es una linda historia». James asintió, su expresión alentadora. «Tengo tiempo». Ethan, sintiendo el cambio en la mirada de la conversación entre los dos hombres. «¿Es una historia triste?». Malik sonrió levemente, aunque no había humor en ella. «Sí, chico, es triste». James colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Ethan, luego volvió su atención a Malik. «Estamos escuchando». Malik se quedó en silencio por unos momentos, ordenando sus pensamientos. Cuando finalmente habló, su voz era firme, pero había una corriente subyacente de emoción que James no había escuchado antes. «No siempre fui así», comenzó Malik, haciendo un gesto vago hacia su ropa gastada y apariencia cansada. «Tuve una vida.
Una buena, al menos para la mayoría de los estándares. Crecí en un vecindario decente, fui a la escuela, conseguí un trabajo. Trabajé como mecánico durante años. También me encantaba. Hay algo honesto en trabajar con las manos, en arreglar cosas que están rotas. James asintió, escuchando atentamente mientras Malik continuaba. Pero la vida no siempre va como uno la planea, dijo Malik, su tono se oscureció. Me metí con la gente equivocada. Viejos amigos, en su mayoría. Empezamos a beber, a consumir drogas solo para relajarnos. Al principio era solo una forma de relajarnos. Pero antes de darme cuenta, estaba en problemas. Perdí mi corazón, mi hogar. Todo. Hizo una pausa, tragando saliva. Intenté desintoxicarme más de una vez, pero no es fácil cuando no tienes apoyo, nadie que crea en ti. Al final, simplemente me di por vencido. Pensé que así sería por el resto de mi vida. Isen miraba a Malik con los ojos muy abiertos, la gravedad de la historia no se le escapó. James sintió una opresión en el pecho mientras escuchaba, el peso de las palabras de Malik pesaba en el aire. ¿Qué pasó entonces?, preguntó James en voz baja. Malik se encogió de hombros, aunque el gesto no era para nada casual. Me dejé llevar. Terminé en la calle, tratando de sobrevivir. Es gracioso, en cierto modo. Solía arreglar cosas para ganarme la vida, pero no podía arreglar mi propia vida. Estuve enojado por mucho tiempo. Conmigo mismo, con el mundo. Pero ese tipo de ira te corroe. Se miró las manos, los callos y las cicatrices eran un testimonio de la vida que había vivido. Hace tiempo que estoy limpio, pero no es fácil. Cada día es una lucha, y algunos días me pregunto si vale la pena. James sintió una oleada de empatía por el hombre sentado frente a él. La historia de Malik era una de pérdida y lucha, pero también de resiliencia. Había pasado por el infierno, y aunque todavía estaba de pie, el viaje le había pasado factura. «Estás aquí», dijo James, con voz firme. «Y eso cuenta para algo. Salvaste a mi hijo, Malik. Eso significa que vales algo». Malik levantó la vista, con los ojos llenos de una mezcla de emociones. Gratitud, incredulidad, esperanza. «No sé si lo creo», admitió. «Pero oírlo ayuda». Isen, que había estado escuchando en silencio, habló de repente. «Eres una buena persona, Malik. Me ayudaste cuando nadie más lo hizo». La expresión de Malik se suavizó y extendió la mano para alborotar el cabello de Isen. «Gracias, chico. Eso significa mucho». Hubo un momento de silencio mientras todos absorbían el peso de lo que habían compartido. James podía ver el precio que el pasado de Malik le había cobrado, la forma en que había moldeado al hombre que era hoy. Pero también vio algo más. Una determinación de seguir adelante, de intentar hacer las cosas bien, incluso cuando parecía imposible. James se aclaró la garganta, con voz firme. «Malik, quiero ayudar. No sé exactamente cómo todavía, pero creo que podemos resolverlo juntos». Malik lo miró, con una sorpresa en el rostro. «No tienes que hacer eso, James. He hecho las paces con mi situación actual». «No lo hago por lástima», respondió James con firmeza. «Lo hago porque creo en las segundas oportunidades y porque me has demostrado que te mereces una». Malik se quedó callado durante un largo momento, sus ojos escrutando el rostro de James como si intentara encontrar algún motivo oculto. Pero todo lo que encontró fue sinceridad. Y fue esa sinceridad la que finalmente rompió los muros que había construido a su alrededor. «Está bien», dijo Malik finalmente, en voz baja. «No estoy seguro por dónde empezar, pero está bien». James sonrió, una sensación de propósito se apoderó de él. «Descúbrelo paso a paso». Mientras empacaban y se preparaban para salir del parque, James sintió una sensación de esperanza que no había esperado. La historia de Malik estaba lejos de terminar y aún quedaban batallas por librar. Pero por primera vez, James sintió que estaban en el camino correcto. Y se encaminó entre ellos, sosteniendo la mano de Malik de un lado y la de James del otro.
El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el parque, pero el calor en el aire permanecía. Mientras caminaban, James no pudo evitar sentir que, de alguna manera, todos estaban comenzando a sanar. Y tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo nuevo. Una oportunidad para que todos encontraran la redención que necesitaban juntos. La mañana del lunes llegó con su bullicio habitual, pero James tenía una capa adicional de anticipación. Se las había arreglado para organizar una reunión para Malik, una entrevista de trabajo en un taller de reparación de automóviles local. El taller era de buena reputación, conocido por su trabajo de calidad y participación comunitaria, y James sintió que podría ser un buen lugar para Malik, dada su experiencia en mecánica. Mientras James llevaba a Eisen a la escuela, miró el reloj. Todavía tenía un poco de tiempo antes de la entrevista. Eisen estaba inusualmente callado, su parloteo habitual reemplazado por un silencio pensativo. ¿Emocionado por la escuela hoy?, preguntó James, intentando romper el silencio. Eisen se encogió de hombros, sin encontrarse con su padre. Sí, supongo. James podía decir que había más en la mente de Eisen. ¿Estás bien? Eisen miró hacia arriba, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y preocupación. Solo espero que Malik consiga el trabajo. Es realmente agradable, papá. Quiero que sea feliz. James sonrió, sintiendo una oleada de orgullo por la empatía de Eisen. Yo también, amigo. Malik merece una oportunidad de volver a encarrilar su vida. Haremos todo lo que podamos para ayudarlo. Eisen asintió, su rostro se iluminó un poco. Sé que estás tratando de ayudarlo, papá. Gracias. Llegaron a la escuela y James le dio a Eisen un abrazo rápido antes de verlo entrar. Mientras se alejaba, los pensamientos de James se dirigieron a Malik. Esperaba que la entrevista saliera bien, pero sabía que había desafíos por delante. El pasado de Malik probablemente saldría a relucir, y James no estaba seguro de cómo reaccionaría el dueño de la tienda. En el taller de reparación de automóviles, James llegó temprano para asegurarse de que todo estuviera listo. El taller era un lugar animado, con mecánicos trabajando en automóviles en varias etapas de reparación. El olor a aceite de motor y gasolina llenaba el aire, mezclándose con los sonidos de las herramientas que chocaban y los motores que retumbaban. El dueño de la tienda, un hombre corpulento llamado Rek, saludó a James con un firme apretón de manos. Rek era conocido por su exterior brusco, pero tenía reputación de ser justo y darle una oportunidad a la gente. Buenos días, James, dijo Rek, limpiándose las manos con un trapo. ¿Estás listo para esto? James asintió, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Sí, Malik debería estar aquí pronto. Rick miró el reloj. Tengo unos minutos. Te mostraré los alrededores mientras esperamos. James siguió a Rick por el taller, observando el caos organizado. El lugar estaba limpio y bien mantenido, con varias herramientas y equipos ordenados prolijamente. Rick explicó las operaciones del taller, su orgullo por su trabajo era evidente. Entonces, ¿cuál es la historia con ese tal Malik?, preguntó Rick mientras caminaban. James respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Malik ha tenido un momento difícil últimamente, pero tiene experiencia en mecánica. Está tratando de cambiar su vida. Creo que vale la pena darle una oportunidad. Rick asintió lentamente, su expresión pensativa. Todos tienen un pase, James. Lo que cuentan es lo que hacen con él. Antes de que James pudiera responder, la puerta de la tienda se abrió y Malik entró. Parecía nervioso, su ropa estaba limpia pero todavía desgastada, y llevaba una pequeña bolsa de lona colgada de un hombro. Mientras se acercaba, James pudo ver la mezcla de determinación y ansiedad en su rostro. Hola, Malik, lo saludó James, tratando de ofrecer una sonrisa tranquilizadora. Malik le devolvió la sonrisa, aunque era vacilante. Hola, James. Rick dio un paso adelante, extendiendo una mano. Rick, me alegro de que hayas podido venir, ¿listo para la entrevista? Malik estrechó la mano de Rick, asintiendo. Sí señor, listo como nunca lo estaré. Genial.
Comencemos, dijo Rick, guiando a Malik a una pequeña oficina en la parte trasera de la tienda. James lo siguió, sentándose en una de las sillas afuera de la oficina mientras Rick cerraba la puerta detrás de ellos. La entrevista comenzó con preguntas estándar sobre la experiencia y las habilidades de Malik. James escuchó a través de las delgadas paredes, captando fragmentos de las respuestas de Malik. Malik habló sobre su trabajo anterior, sus habilidades en la reparación de varios tipos de vehículos y su compromiso de desintoxicarse. Su voz era firme, aunque había un borde de incertidumbre que James podía escuchar. Después de un rato, la puerta de la oficina se abrió y Malik apareció, su rostro era una máscara de anticipación nerviosa. Rick lo siguió, su expresión ilegible. Gracias por venir, Malik, dijo Rick, ofreciendo un firme apretón de manos. Estaremos en contacto pronto. Malik tomó el apretón de manos con un asentimiento, luego se volvió hacia James. ¿Cómo te fue? James podía ver la ansiedad en los ojos de Malik, la forma en que se estaba comportando. Creo que salió bien, dijo James, tratando de sonar positivo. Rick parecía interesado. Malik logró esbozar una pequeña sonrisa esperanzada. Espero que sí. Salieron de la tienda juntos, los pasos de Malik lentos y pensativos. James podía sentir el peso del momento, la esperanza y la incertidumbre que Malik llevaba consigo. ¿Quieres tomar un café o algo? James ofreció, queriendo darle a Malik algo de ánimo. Malik negó con la cabeza, aunque parecía agradecido. No, gracias. Creo que solo necesito algo de tiempo para pensar. James asintió, entendiendo. Está bien. Solo debes saber que pase lo que pase, tienes apoyo. Estamos juntos en esto. Malik asintió, sus ojos se encontraron con los de James con una mezcla de gratitud y nerviosismo. Lo aprecio. Gracias, James. Mientras Malik se alejaba, James lo vio irse, sintiendo una punzada de empatía. Sabía que el resultado de la entrevista aún era incierto, pero admiraba el coraje y la determinación de Malik. James condujo a casa pensando mucho en los acontecimientos del día. Esperaba que Malik consiguiera el trabajo, que este fuera el descanso que necesitaba para empezar de nuevo. Pero más allá de eso, James esperaba que Malik encontrara un sentido de propósito y pertenencia, algo que había estado faltando durante mucho tiempo. Cuando llegó a casa, Isen ya había regresado de la escuela, su rostro brillaba de emoción. ¿Cómo fue? ¿Malik consiguió el trabajo? James se sentó a su lado, su sonrisa tranquilizadora aún no lo sabemos. Rick dijo que se pondría en contacto pronto. El rostro de Isen decayó ligeramente, pero trató de mantenerse optimista. Espero que lo consiga. Realmente se merece una oportunidad. James envolvió un brazo alrededor de Isen, sintiendo una sensación de orgullo por el apoyo inquebrantable de su hijo a Malik. Yo también, amigo. Yo también. Pasaron la noche juntos, la atmósfera en la casa era cálida y reconfortante. James se encontró reflexionando sobre los eventos del día. Mientras se preparaba para dormir, James sintió una renovada sensación de propósito. Ayudar a Malik era más que un favor. Era una oportunidad de marcar una diferencia, de ofrecer apoyo y comprensión en un mundo que a menudo carecía de ambos. Y mientras cerraba los ojos, esperaba que Malik encontrara la oportunidad que necesitaba para reconstruir su vida y que, de alguna manera, él hubiera desempeñado un papel en ese viaje. El miércoles amaneció con una llovizna ligera, de esas que vuelven las calles de la ciudad resbaladizas y brillantes. James acababa de terminar su rutina matutina y estaba tomando café en la mesa de la cocina cuando su teléfono vibró en la encimera. La pantalla mostró el nombre de Rick. Su corazón dio un vuelco. Había estado esperando esta llamada. Respiró profundamente y respondió. James West. Hola, James. La voz de Rick llegó, firme y sin tonterías. ¿Tienes un momento para hablar? Por supuesto, respondió James, tratando de mantener un tono informal a pesar del aleteo de anticipación en su pecho. Quería hacerte saber que le estamos ofreciendo el trabajo a Malik, dijo Rick. Comienza el lunes. James sintió una oleada de alivio que lo invadió.
Esa es una gran noticia. Gracias, Greg. No hay problema, dijo Greg. Mijik tiene habilidades. Necesita una oportunidad y creo que le irá bien aquí. Después de terminar la llamada, James se reclinó en su silla y una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Malik lo había logrado. Había conseguido el trabajo. James sabía que era solo el comienzo del viaje de Malik, pero era un importante paso adelante. No podía esperar para compartir la noticia con Malik. Rápidamente, agarró su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Todavía lloviznaba afuera, pero James apenas notó el clima mientras se dirigía al parque. Cuando llegó, el parque estaba más tranquilo de lo habitual, la lluvia mantenía a la mayoría de las personas en el interior. James escaneó el área y vio a Malik sentado en su banco habitual. Su postura se relajó, pero sus ojos se centraron en el suelo. Malik. James gritó mientras se acercaba. Malik miró hacia arriba, su expresión ilegible. Tengo noticias. Malik se puso de pie, con un leve indicio de curiosidad en sus ojos. Buenas noticias, espero. James asintió, su emoción apenas contenida. Rick llamó, comienzas el lunes. Los ojos de Malik se abrieron y por un momento se quedó en silencio. Luego, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa llena de alivio y alegría. ¿Hablas en serio? Absolutamente, dijo James, su propia sonrisa se hizo más grande. Rick dijo que estaba impresionado con tus habilidades. Esta es tu oportunidad de volver a ponerte de pie. Malik dejó escapar un profundo suspiro, la tensión en sus hombros se alivió. Gracias, James. No sabía qué esperar. Tenía miedo de haberlo estropeado. No lo hiciste, le aseguró James. Fuiste honesto y les mostraste lo que podías hacer. Eso es lo que cuenta. La sonrisa de Malik no se desvaneció. He estado buscando algo como esto durante mucho tiempo. Significa más de lo que crees. James asintió, sintiendo una sensación de satisfacción. Me alegro. Y recuerda, si necesitas algo, solo házmelo saber. Este es un nuevo comienzo para ti. Mientras caminaban juntos, Malik parecía más ligero, más relajado. La lluvia había disminuido a llovizna y los colores del parque parecían más vívidos contra el cielo gris. James podía ver cuánto significaba la oferta de trabajo para Malik, como era como un faro de esperanza en un túnel largo y oscuro. ¿Se lo has dicho a alguien más?, preguntó James mientras se acercaban al patio de juegos donde jugaba Eisen. Malik negó con la cabeza. Todavía no. Quería esperar hasta saberlo con seguridad. James asintió, comprendiendo. Bueno, estoy seguro de que Eisen estará encantado de escuchar las noticias. Llegaron al patio de juegos justo cuando Eisen corría hacia ellos, con el rostro brillante de curiosidad. ¿Qué está pasando? ¿Malik consiguió el trabajo? James sonrió, alborotando el cabello de Eisen. Lo hizo. Malik comienza el lunes. El rostro de Eisen se iluminó de emoción. Eso es genial, Malik. Vas a ser genial. Malik se rió, el sonido estaba lleno de felicidad genuina. Gracias, niño. Espero que así sea. Pasaron el resto de la tarde en el parque, la conversación fluía fácilmente. Malik y Eisen jugaban en los columpios, riendo y charlando sobre todo, desde la escuela hasta el nuevo trabajo. James los miró con una sensación de satisfacción, viendo cuánto la presencia de Malik ya había comenzado a impactar positivamente la vida de Eisen. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, James sintió una profunda sensación de logro. El nuevo trabajo de Malik era más que un paso hacia la estabilidad financiera. Era una oportunidad para un nuevo comienzo, una manera de reconstruir y encontrar un nuevo sentido de propósito. Cuando llegó el momento de irse, Malik caminó con James y Eisen hasta su auto. Se volvió hacia James, con expresión seria pero esperanzada. No puedo agradecerte lo suficiente por esto, James. Significa mucho. James puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Malik. Te lo ganaste. Sigue trabajando duro y cree en ti mismo.
Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Malik asintió, con los ojos llenos de gratitud. Olvidaré esto y no lo olvidaré. Mientras se despedían, James sintió una renovada sensación de optimismo. El camino por delante para Malik todavía era incierto, pero la oferta de un trabajo era un punto de inflexión significativo. Era una oportunidad de demostrar su valía, de encontrar estabilidad y de hacer un cambio positivo en su vida. Mientras conducía a casa, Isen conversó con entusiasmo sobre el nuevo trabajo de Malik. Su entusiasmo era contagioso. James escuchó, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Había ayudado a alguien que lo necesitaba y, al hacerlo, había marcado una diferencia positiva en su vida. Cuando el coche entró en la entrada y la noche se apoderó de su vecindario, James miró a su hijo, sintiéndose agradecido por el vínculo que compartían y la oportunidad de ayudar a los demás. El futuro siempre era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía lleno de promesas y esperanza. El primer día del nuevo trabajo de Malik llegó con una mezcla de emoción y nervios. James se dio cuenta de que Malik se había levantado temprano. El entusiasmo de Malik era palpable, pero también su ansiedad. James se había ofrecido a llevarlo a la tienda, un gesto de apoyo que Malik había aceptado agradecido. James y Malik estaban en el auto, la ciudad pasaba en un borrón de actividad matutina. Malik estaba sentado en el asiento del pasajero, con las manos agarrando el borde de su chaqueta, su mirada fija en las calles que pasaban. ¿Estás listo para esto?, preguntó James, tratando de sonar casual. Malik lo miró, sus ojos delataban una pizca de incertidumbre. Sí. Nervioso, pero listo. No he hecho esto en un tiempo. James asintió. Es normal estar nervioso, pero tienes las habilidades. Solo concéntrate en mostrarles lo que puedes hacer. Malik logró esbozar una pequeña sonrisa, aunque estaba teñida de aprensión. Gracias por el viaje. Sé que es solo una cosa pequeña, pero significa mucho. No hay problema, dijo James. Has hecho mucho por nosotros. Es lo mínimo que puedo hacer. Cuando entraron al estacionamiento del taller de reparación de automóviles, James pudo ver el ajetreo y el bullicio del turno de la mañana ya en pleno apogeo. Los mecánicos entraban y salían, las herramientas tintineaban y el olor a aceite de motor y gasolina flotaba en el aire. James estacionó el auto y se volvió hacia Malik. Esto es todo. Solo recuerda, hazlo paso a paso. Tú puedes. Malik asintió, respirando profundamente. Está bien. Te veré después del trabajo. Absolutamente, dijo James, dándole una palmadita tranquilizadora en el hombro. Buena suerte. Malik salió del auto y se dirigió al taller. James lo vio irse, con el corazón lleno de esperanza y aliento. Era un gran día para Malik, y James sabía que era solo el comienzo de lo que sería un viaje desafiante pero gratificante. Mientras James conducía a casa, sus pensamientos se dirigieron a Isen, quien esperaba ansiosamente noticias sobre el primer día de Malik. Cuando llegó, Isen ya estaba en la puerta, con el rostro brillante de curiosidad. ¿Cómo te fue?, preguntó Isen, con los ojos muy abiertos por la anticipación. James se arrodilló al nivel de Isen y le sonrió. El primer día de Malik fue bien. Estaba nervioso, pero tiene la fuerza y eso es un gran paso. El rostro de Isen se iluminó de emoción. Eso es genial. Estoy muy feliz por él. James alborotó el cabello de Isen, sintiendo una oleada de orgullo por la actitud positiva de su hijo. Yo también, amigo. Malik tiene la oportunidad de cambiar las cosas, y es gracias a todos los que creyeron en él. El día transcurrió en una rutina de trabajo y tareas, pero James se encontró revisando su teléfono a menudo, esperando un mensaje o una llamada de Malik. A última hora de la tarde, cuando estaba terminando un trabajo en casa, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Malik. El primer día fue bien. Agotado pero sintiéndome bien. Gracias por todo. James leyó el mensaje con una sensación de alivio y satisfacción. El primer día de Malik había ido bien, y eso era una señal positiva. Cuando Isen llegó a casa de la escuela, estaba lleno de preguntas. ¿Cómo está Malik?,
¿Dijo algo sobre su día? James asintió, mostrándole a Eisen el mensaje de texto. Dijo que estuvo bien. Está cansado, pero se siente bien por eso. Eisen sonrió. Eso es genial. No puedo esperar a verlo de nuevo. Más tarde esa noche, mientras James y Eisen cenaban, sonó el timbre. James abrió y encontró a Malik de pie en el porche, con expresión cansada pero feliz. Hola, Malik, lo saludó James, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. ¿Cómo estuvo tu primer día? Malik entró, con una sonrisa de agradecimiento en su rostro. Estuvo bien. Ocupado, pero bien. Todos fueron acogedores y creo que encajaré bien aquí. Eisen vino corriendo a saludar a Malik, su entusiasmo era evidente. ¿Arreglaste algún auto hoy? Malik se rió, con un sonido genuino y ligero. Sí, lo hice. Trabajé en un par de motores y realicé un mantenimiento de rutina. Me sentí bien de estar de vuelta en el taller. James notó la diferencia en el comportamiento de Malik. El nerviosismo que había estado allí antes fue reemplazado por una confianza tranquila. Estaba claro que el trabajo era más que una forma de ganar dinero. Era una forma de que Malik recuperara una parte de sí mismo. Mientras todos se sentaban a cenar, James y Malik charlaron sobre el día. Malik compartió pequeñas anécdotas y detalles sobre su trabajo. La conversación fue fácil y estaba claro que Malik estaba empezando a sentirse más a gusto en su nuevo papel. Después de la cena, James y Malik ayudaron a Eisen con su tarea. Malik ofreció algunos consejos y aliento mientras Eisen resolvía sus problemas de matemáticas. La velada transcurrió a un ritmo cómodo, una mezcla de risas y conversación que dejó en claro cuánto la presencia de Malik ya había comenzado a impactar positivamente en sus vidas. Cuando Malik finalmente se despidió y se dirigió a casa, James sintió una profunda sensación de satisfacción. El primer día de Malik había ido bien y los cambios positivos ya eran evidentes. No se trataba solo del trabajo, sino de la esperanza y los nuevos comienzos que traía consigo. Mientras James y Eisen se acomodaban para pasar la noche, James no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que había llegado Malik en tan poco tiempo. El camino que tenía por delante aún presentaba desafíos, pero Malik estaba en camino de reconstruir su vida paso a paso. Y mientras arropaba a Eisen en la cama, James sintió una sensación de satisfacción. Ayudar a Malik había sido más que un simple gesto de bondad. Había sido una oportunidad de marcar una verdadera diferencia, de apoyar a alguien en su camino hacia un futuro mejor. James le dio un beso de buenas noches a Eisen y apagó la luz, sintiendo una renovada sensación de esperanza para los días venideros. El futuro siempre era incierto, pero con cada nuevo paso, se sentía un poco más brillante. Las primeras semanas del nuevo trabajo de Malik estuvieron llenas de un torbellino de actividad. Las mañanas comenzaban temprano, y Malik llegaba a la tienda antes de que. A estas alturas, ya se había adaptado a una rutina, pero el peso de su pasado todavía persistía, haciendo que cada día fuera un acto de equilibrio entre la nueva estabilidad y las viejas inseguridades. James notó la creciente confianza de Malik, pero también observó signos sutiles de tensión. Una noche, mientras terminaban de cenar, Malik parecía distante, su atención se desviaba. Eisen estaba contando una historia de la escuela, y Malik solo escuchaba a medias, su mente estaba claramente en otra parte. «Oye, Malik, ¿estás bien?», preguntó James, notando la actitud distraída de Malik. Malik levantó la vista, su expresión momentáneamente cautelosa antes de forzar una sonrisa. «Sí, solo fue un día largo. Nada de qué preocuparse». James no estaba convencido, pero lo dejó pasar. Podía decir que Malik estaba tratando de manejar las cosas por su cuenta, tal vez no queriendo cargar a los demás con sus problemas. No era inusual que las personas en la situación de Malik lucharan en silencio. A la mañana siguiente, James se dirigía a la oficina cuando vio a Malik sentado en los escalones de su pequeño edificio de apartamentos. Malik estaba jugueteando con su teléfono, con el ceño fruncido por la concentración. James dudó un momento antes de acercarse a él. «Buenos días, Malik», lo saludó James, tratando de mantener un tono ligero. «¿Todo bien?». Malik levantó la vista, con un destello de sorpresa en su rostro.
Oh, hola, James. Sí, solo fue un comienzo un poco difícil esta mañana. Tengo algunos problemas que estoy tratando de resolver. James asintió, sintiendo que los problemas de Malik iban más allá de un comienzo difícil. ¿En qué puedo ayudar? Malik dudó y luego negó con la cabeza. No, son solo algunos problemas financieros. Tengo algunas facturas acumulándose y ha sido un poco abrumador. James escuchó, sintiendo una punzada de empatía. Sabía que la tensión financiera podía sumarse a la presión de tratar de reconstruir la propia vida. Si necesitas ayuda o consejo, estoy aquí. A veces, simplemente hablar las cosas puede marcar la diferencia. Malik apreció la oferta, pero claramente se mostró reacio a aceptarla. Gracias, James. Me las arreglaré. No quiero molestarte. James puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Malik. No es problema. Todos necesitamos un poco de ayuda a veces. Cuando James se fue a trabajar, no podía quitarse de encima la preocupación que sentía por Malik. Sabía que la presión de su nuevo trabajo combinada con las preocupaciones financieras era una carga pesada. Estaba claro que Malik estaba esforzándose por mantener su vida en orden, pero la lucha fue evidente más tarde ese día. James estaba en su oficina cuando recibió una llamada de Malik. El tono de la conversación era profesional, pero James podía sentir una tensión subyacente en la voz de Malik. Oye, James, voy a tener que ajustar un poco mi horario. Las cosas han estado un poco agitadas en el trabajo y tengo algunos asuntos personales que resolver. James podía oír la tensión en la voz de Malik. ¿Está todo bien? Malik dudó antes de responder. Sí, solo estoy haciendo malabarismos con muchas cosas ahora mismo. Me las arreglaré, pero tal vez necesite tomarme un poco de tiempo para resolver las cosas. James quería ofrecer más ayuda, pero era consciente del orgullo de Malik. Está bien, solo avísame si necesitas algo. Estamos aquí para apoyarte. Después de la llamada, James pasó el resto del día pensando en Malik. Sabía que ofrecer apoyo sin sobrepasar los límites era delicado. Malik claramente estaba luchando con algo más que los desafíos de un nuevo trabajo. El peso de los errores pasados y las presiones financieras actuales estaban pasando factura. Por la noche, James decidió visitar el apartamento de Malik, con la esperanza de ofrecer algo de ayuda práctica. Llamó a la puerta y Malik respondió, luciendo sorprendido pero contento de verlo. Hola James, ¿qué pasa?, preguntó Malik, su voz más relajada de lo que había estado por teléfono. Solo quería ver cómo estás, dijo James, entrando. ¿Cómo van las cosas realmente? Malik suspiró, con un dejo de alivio en sus ojos. Ha sido difícil. Estoy tratando de mantenerme al día con las facturas y el trabajo ha sido exigente, supongo que no me di cuenta de cuánto se acumularía todo. James se sentó en la mesa del comedor y se fijó en la pila de facturas y papeles sin abrir. Sé que no es fácil. Tal vez podamos repasar algo de esto juntos. Tal vez podamos ayudarte a encontrar algunos recursos o consejos. Malik miró los papeles y se le encogieron los hombros ligeramente. Se lo agradecería. No quería admitirlo, pero ha sido abrumador. Mientras trabajaban con el papeleo, James ofreció consejos y soluciones prácticas, ayudando a Malik a entender sus opciones. Pasaron la velada hablando de presupuestos, posibles programas de asistencia y formas de gestionar sus finanzas de forma más eficaz. Al final de la noche, Malik parecía visiblemente aliviado, sin un peso sobre sus hombros. Gracias, James. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba esto. James asintió, sintiendo una sensación de logro. No hay problema. Has estado haciendo un gran trabajo y, a veces, todos necesitamos un poco de ayuda. Cuando James salió del apartamento de Malik, sintió una renovada sensación de propósito. Apoyar a Malik a través de estos desafíos fue más que un simple gesto amable. Fue una manera de ayudarlo a reconstruir su vida paso a paso. La lucha fue real, pero también lo fue el apoyo de los amigos y la comunidad en casa. Isen ya estaba dormido, sus sueños llenos de emoción por el nuevo trabajo de Malik y su creciente amistad.
James reflexionó sobre cuánto había logrado Malik y lo importante que era seguir ofreciendo apoyo durante este momento crucial. James se adaptó a su propia rutina nocturna, sintiendo una mezcla de agotamiento y satisfacción. El camino por delante para Malik todavía estaba plagado de desafíos, pero James estaba comprometido a estar allí en cada paso del camino. Se trataba de más que un simple trabajo. Se trataba de ofrecer un salvavidas y ser parte del viaje de Malik hacia un futuro más brillante. Cuando James apagó las luces y se dirigió a la cama, sintió una tranquila confianza de que, a pesar de las dificultades, las cosas avanzaban en una dirección positiva. Con cada pequeño paso, Malik se acercaba a superar su pasado y a encontrar una nueva sensación de estabilidad y esperanza. Los días habían empezado a extenderse hasta convertirse en un ritmo de madrugadas y largas horas. Para Malik, su dedicación al trabajo era evidente, pero también lo era el cansancio que conllevaba. A pesar de la tensión financiera y el desgaste emocional de reconstruir su vida, Malik había empezado a encontrar un nuevo sentido de propósito en su trabajo. Sin embargo, estaba claro que todavía estaba lidiando con las sombras de su pasado, que persistían incluso en los momentos de progreso. Un viernes por la noche, James y Eisen decidieron visitar el apartamento de Malik con un pequeño gesto de aliento. Eisen estaba ansioso por compartir un dibujo que había hecho en la escuela, y James pensó que podría ser una buena manera de levantarle el ánimo a Malik. Llegaron justo cuando Malik estaba terminando un turno de noche, el leve zumbido de los motores de los coches y los sonidos distantes de la ciudad llenaban el aire. Malik abrió la puerta, su rostro se iluminó al ver a James y Eisen. «Hola, James». «Eisen. ¿Qué te trae por aquí?» Eisen levantó el dibujo con una sonrisa orgullosa. «Hice esto en la escuela. Es una imagen del parque donde jugamos. Quería dártelo». Malik tomó el dibujo, sus ojos se suavizaron mientras lo miraba. «¡Wow! Esto es asombroso, Eisen. Gracias. Es genial tener un recordatorio del parque». James notó la ligera relajación en la postura de Malik mientras admiraba el dibujo. «Pensamos que podría alegrarte el día», dijo James, entrando. «¿Cómo va el trabajo?» Malik suspiró, el peso del agotamiento era evidente. «Ha sido ajetreado, pero manejable. Todavía me estoy adaptando al ritmo, pero está mejorando». Eisen deambuló por el pequeño apartamento, asimilando los detalles de la nueva vida de Malik. «¿Tienes algún plan para el fin de semana, Malik?» Malik negó con la cabeza. «En realidad no. Estaba pensando en recuperar algo de descanso y tal vez organizar algunas cosas por aquí». James asintió, sintiendo la necesidad de Malik de un descanso. «¿Qué tal si te ayudamos? Podríamos pasar un tiempo organizando y tal vez incluso comer algo después. Es importante tomarse un tiempo para uno mismo». Malik los miró, con una mezcla de gratitud y vacilación en sus ojos. «Yo lo agradecería. Ha pasado un tiempo desde que tuve la oportunidad de relajarme». Pasaron las siguientes horas limpiando y organizando el apartamento de Malik. Eisen ayudó con entusiasmo, clasificando los artículos y colocándolos en pilas ordenadas. Malik, aunque cansado, parecía disfrutar de la compañía y la distracción de sus preocupaciones diarias. Mientras trabajaban, James entabló una conversación con Malik. «Has avanzado mucho. No se trata solo del trabajo. Se trata de reconstruir tu vida. Lo estás haciendo muy bien». Malik miró alrededor de su apartamento, disfrutando del espacio organizado y la calidez de la noche. «Se siente bien tener un poco de orden. Ha sido difícil, pero estoy empezando a ver la luz al final del túnel». James podía ver el cambio en la actitud de Malik. La carga de su pasado todavía estaba allí, pero estaba empezando a desaparecer. A veces son las pequeñas victorias las que marcan la mayor diferencia. «Estás avanzando, Malik. Solo recuerda que está bien apoyarse en los demás cuando lo necesitas». Malik asintió con la cabeza, su expresión pensativa. «He estado tratando de manejar todo por mi cuenta, pero ahora me doy cuenta de que pedir ayuda no es una debilidad. Es parte de seguir adelante.
Cuando la noche estaba llegando a su fin, decidieron salir a cenar. Malik eligió un pequeño y acogedor restaurante cercano, un lugar que había descubierto recientemente mientras comía hamburguesas y papas fritas. La conversación fluía con facilidad y el ambiente era ligero y relajado. Eason charlaba sobre la escuela y sus últimas aventuras, mientras Malik y James hablaban sobre el trabajo, la vida y todo lo demás. Malik parecía más a gusto, su risa más genuina, su comportamiento más relajado. Estaba claro que el apoyo y la compañía lo estaban ayudando a navegar por las complejidades de su nueva vida. Después de la cena, caminaron de regreso al apartamento de Malik, donde James y Eason se despidieron. Malik se quedó de pie en la puerta, con una sonrisa genuina en su rostro. Gracias por lo de hoy. Realmente me ayudó. James colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Malik. Siempre que estemos todos juntos en esto, no dudes en comunicarte si necesitas algo. Malik asintió con la cabeza, con los ojos llenos de agradecimiento. No lo olvidaré. Significa mucho para mí. Mientras James y Eason conducían a casa, Eason estaba en silencio, absorto en sus pensamientos. James miró de reojo, curioso. ¿Qué tienes en mente, amigo? Eason se volvió hacia su padre, con una expresión pensativa en su rostro. Creo que Malik realmente está empezando a ser feliz de nuevo. Parece diferente, como si estuviera encontrando su camino. James sonrió, conmovido por la perspicacia de su hijo. Sí, lo está haciendo. Es un viaje, pero está progresando. Y tu dibujo también marcó una gran diferencia. Eason sonrió radiante, orgulloso de su contribución. Me alegro. Quiero que sea feliz. De regreso a casa, mientras James y Eason se acomodaban para pasar la noche, James reflexionó sobre los eventos del día. Malik estaba encontrando una nueva perspectiva, y aunque el camino por delante todavía era desafiante, había una renovada sensación de esperanza y posibilidad. James sabía que el viaje de Malik estaba lejos de terminar, pero el apoyo de los amigos y los pequeños pasos hacia adelante estaban haciendo una verdadera diferencia. No se trataba solo de encontrar un trabajo o administrar las finanzas. Se trataba de recuperar la confianza, encontrar la alegría y abrazar un nuevo comienzo. Mientras James arropaba a Eason y le deseaba buenas noches, sintió una profunda sensación de satisfacción. Ayudar a Malik a superar estos desafíos había sido un esfuerzo importante, pero estaba claro que el esfuerzo estaba dando sus frutos. El futuro todavía era incierto, pero con cada paso que daba Malik, se sentía un poco más brillante. James apagó la luz y se dirigió a su propia habitación, sintiendo una renovada sensación de propósito y esperanza. El viaje continuaba, pero los cambios positivos eran un testimonio del poder del apoyo, la amistad y la resiliencia del espíritu humano. Se sentía un poco más brillante. James apagó la luz y se dirigió a su propia habitación, sintiendo una renovada sensación de propósito y esperanza. El viaje continuaba, pero los cambios positivos eran un testimonio del poder del apoyo, la amistad y la resiliencia del espíritu humano.